Están en su programa Acapulco a la Carta y estamos transmitiendo desde los estudios de TV Acapulco en Cerro Azul número 93, desde Acapulco, Guerrero, para México y para todo el mundo. En la recomendación de libros, Alejandro Calderón nos presentará el libro Los perros de la guerra, publicado en el año de 1974 por el escritor británico Frederick Forsyth. En Acapulco, en la historia y la cultura, Sergio Rojas Uribe nos dará muy a su estilo las noticias y espectáculos de esta semana en Acapulco. El platillo principal de este programa es una mesa de opinión con el tema El Día del Niño, y empezamos con la recomendación de libros y Alejandro Calderón. Frederick Forsyth, este escritor se especializó, le tocó vivir también aquellos años posteriores a la Segunda Guerra Mundial y es un investigador muy minucioso en cuanto a cuestiones militares y de espionaje. Este libro no deja de ser la excepción. Yo siempre, estoy recordando a un programa de televisión que dice, todavía lo pasan por ahí, es nuevo, son programas nuevos, dice, su frase inicial es: ¿qué pasó después? Presentan unas escenas de va a ocurrir un accidente aparentemente y cortan y luego dice ¿qué pasó después? Y entonces esa pregunta a veces viene a mí y me pregunto también ¿qué pasó después de la Segunda Guerra Mundial? Y después de la Segunda Guerra Mundial, ¿qué sucedió con los soldados que quedaron desmovilizados? Si recuerdan aquella vez que comentamos tiempo aparte, las aventuras del capitán Alatriste, que nos hablaba de un soldado español que había luchado en la guerra de Flandes, peleando un territorio a Francia. Él era un soldado español que perteneció a los tercios de Flandes, dice ahí, el territorio que peleaban, y que después se vino un armisticio y se quedó sin trabajo. ¿Y qué hizo después? Se dedicó a alquilar su espada. Hay que recordar que fue una novela del siglo XVI, del siglo XV, que eran tiempos de capa y espada. Y entonces, como soldado que había sido, no sabía hacer otra cosa y se alquilaba como mercenario. Y eso fue exactamente lo que pasó con todos esos soldados que quedaron desmovilizados después de la Segunda Guerra Mundial. Se convirtieron en mercenarios, inclusive soldados que lucharon en frentes distintos, es decir, alemanes, franceses, ingleses, italianos. Después de la Segunda Guerra Mundial se alquilaban como mercenarios y llegaban a luchar juntos regularmente. También este es otro detalle de la novela, regularmente para sostener gobiernos o dar golpes de Estado en las crecientes o nacientes naciones, valga la redundancia, en las nuevas repúblicas que se estaban independizando, los nuevos países que se estaban independizando de las colonias, por ejemplo, el Congo, todos esos países africanos que después se independizaron, inmediatamente después de la guerra, se engancharon, por ejemplo, en la Legión extranjera, que en su historial reconoce que ahí se enrolaban soldados de distintas nacionalidades, algunos huyendo de la justicia, o supuestamente se enrolaban ahí lo peor de lo que fueron los militares activos en la Segunda Guerra Mundial. Estos soldados también fueron mandados a Vietnam, en fin, lucharon en muchos lugares. El que menos participaciones militares debía haber estado mínimo en 4 o 5 guerras de esas. Entonces imagínense ya la experiencia que tenían. Entonces ya estamos en la idea de que los mercenarios que se rentaban, que se alquilaban, su origen había sido haber participado en la Segunda Guerra Mundial y en otras más. Gracias, ingeniero. Inclusive esa novela está catalogada desde que se salió a la luz, se convirtió en un bestseller, o sea, en un libro de los mejores vendidos en su tiempo. Les decía, el otro interés es precisamente que esos soldados eran muy reconocidos y los contrataban para esas luchas que se iban a desarrollar en los países
que se estaban independizando. Otro detalle es las ambiciones y las dos potencias que dominaban supuestamente en esos años, el capitalismo y el comunismo. Recuérdense que después se vino lo de la Guerra Fría, las amenazas de las bombas nucleares, y entonces también esos países, el bloque socialista y el bloque capitalista se peleaban, participaban tratando de dominar, ya no como colonias, sino dominar o controlar los gobiernos de esos países emergentes. ¿Por qué? Porque había muchos recursos minerales, y en la novela que nos ocupa, en la aventura de hoy, que es Los perros de la guerra, se trata precisamente de un país emergente en África que acababa de terminar su revolución. Acapulco en la historia y la cultura. Amigos internautas, buenas tardes, buenos días, buenas noches en cualquier parte de este hermoso planeta que nos estén viendo. Una semana movida hemos tenido aquí en Acapulco. Para empezar, arte urbano, graffiti en la parte del Acapulco Diamante. Creadores de México, de Morelos, de Oaxaca, Yucatán, Tabasco, Baja California, Hidalgo y del estado de Guerrero formaron parte de un colectivo que se llama El Refugio, o que fue más bien un encuentro nacional promovido por El Refugio, y aquí patrocinado por el colectivo cultural Coloso con K. Y allí en Puerto Marqués se hizo la 9ª edición de la Expo El Refugio de Graffiti. El graffiti de veras es algo especial. Hay un señor, Bansky, grafitero inglés, que nadie lo conoce, porque el graffiti debe de hacer con arte, no esas letras y palabras ahí, no, debe de ser una cuestión de un mensaje con arte. Y Bansky, cada graffiti que hace lleva un mensaje, tiene una inteligencia de poder poner lo que está en la grieta del edificio que va a grafitar, y tiene que ser en la madrugada. Este es lo sabroso del graffiti, y además que no lo agarren. Y normalmente el grafitero trabaja con sprays. Danza contemporánea con Serafina Ponte. La semana pasada hubo 2 convocatorias para hacer una selección de quienes iban a estar en el programa de jóvenes guerrerenses entre los 15 y los 23 años. Empezó el 20 de abril y terminará hasta el 5 de agosto. Cada fin de semana. La semana pasada fueron audiciones para llevar a cabo la selección. Fue el jueves 19 y el viernes 20, y así es que pues ya está la aplicación, y este viernes empieza ya en serio esta apertura del programa de danza contemporánea. Básicamente pues es clásica, folclore, jazz, baile urbano, actores y otras disciplinas que tengan respecto a actuación. No nada más es la cuestión de danza por danzar. Ya por ahí me acuerdo que tuve una invitación, una maestra de danza que me decía que le gustaba cómo bailaba yo y que me quería retirar de la carrera de contador para hacerme danzante. Y amigos, también en literatura hemos estado movidos. El Día Internacional del Libro se celebró esta semana. Ya aquí nuestro cocinero de libros, somos 2 pinches aquí, uno es Alejandro y otro yo, porque el cocinero, el chef, digo, los ayudantes así se nos llama, no se enojen. No te enojes, Alejandro, así nos llaman a los cocineros. Somos unos pinches a todo dar, ¿no? Porque apoyamos a nuestro chef aquí en la cocina. Así nos llaman a los cocineros. Y bueno, iba a decir el pinche Alejandro, digo, pero no, el cocinero de Alejandro ya hizo una introducción de un sabroso libro. Y bueno, en el Zócalo de Acapulco, en el Día Internacional del Libro, hicieron varios eventos, lecturas, eventos por principio de cuentas, el Principito de Antonio de Saint-Exupéry cumplió 75 años. Es como yo, más o menos de mi edad, 75 años.
y obras de Sergio Pitol, que acaba de fallecer, les decía la semana pasada. Fueron lecturas seleccionadas. Como recuerdan, el libro del Principito pues tiene muchas cuestiones sobre la cuestión de un piloto que se encuentra perdido en el desierto del Sahara. El Faro Zapata, estaba ahí un amigo, David de León, ya se fue hacia la Costa Grande, pero regresó para checar a sus alumnos. Hicieron 25 de ellos, un foro emergente, resultado de su trabajo ahí en el Foro Zapata, pero lo hicieron aquí frente al Zócalo, donde está en la cancha de la Crom, o de la Crack, ¿cómo se llama? Crom, creo que es Crom. Hay un café ahí en el segundo piso que se llama Café Cali, o sea, Arte del Café, y está ubicado en el edificio de la Crom, ahí en el centro, y una exposición de 25 jóvenes, muy interesante. Plasmaron ahí su comunicación interesante con dibujos y en pinturas de óleo, en pinturas de acrílicos, sobre cartón, tela, lienzos. Muy interesante esto. Felicidades a David de León, porque vino a ver qué tenían sus alumnos, y muy interesante este foro emergente. En México se celebra a los niños cada 30 de abril y en todo el país se organizan actividades culturales y de entretenimiento, así como eventos de carácter artístico para promover el bienestar y los derechos de los niños. Las escuelas de los niveles preescolar y primaria ofrecen a sus alumnos un día lleno de actividades para conmemorar el día, tales como festivales o salidas a lugares de esparcimiento. Aún cuando es una celebración nacional, no es un día de asueto. Sin embargo, de acuerdo a un acta exhibida en una notaría pública en Ciudad Victoria, Tamaulipas, en México, el Día del Niño fue instituido el 8 de mayo de 1916 en la ciudad de Tantoyuca, Veracruz. Tras la Primera Guerra Mundial, se comenzó a generar una preocupación y conciencia sobre la necesidad de protección especial para los infantes. Una de las primeras activistas sobre este tema fue Eglantine Jebb, fundadora de la organización Save the Children, Salven a los Niños, la cual, con la ayuda del Comité Internacional de la Cruz Roja, impulsó la adopción de la primera Declaración de los Derechos de los Niños. Esta declaración fue sometida para su aprobación ante la Liga de las Naciones, la cual la adoptaría y ratificaría en la Declaración de Ginebra sobre los Derechos de los Niños, el 26 de septiembre de 1924. Lo cierto es que lo menos importante es la fecha en que se conmemore el Día del Niño. Lo que importa en sí es darles a los niños del mundo lo que se merecen, es decir, cariño, protección, respeto a sus derechos, como son derecho a la vida, a la salud, a la educación, a vivir en un lugar digno y a ser cuidados de manera respetuosa y responsable, lejos de vicios, de la corrupción, la explotación laboral o sexual que muchos viven. Es decir, debemos garantizar la felicidad y bienestar de los niños, porque si nuestros niños viven en un ambiente sano y feliz, seguramente serán mejores ciudadanos y padres exitosos en un futuro. La niñez es posiblemente la etapa más hermosa del individuo, ya que en su mayoría cuentan con el respaldo y cariño de sus padres y en general de toda la familia. Son personitas muy queridas y sus padres o tutores vigilan muy de cerca su crecimiento y evolución. Desafortunadamente, no todas son buenas noticias. En la actualidad, en muchos centros escolares, principalmente en jardines de niños primarias y secundarias, se ha hecho muy común el llamado bullying, que no es otra cosa que cualquier forma de maltrato psicológico, verbal o físico producido entre escolares en forma reiterada a lo largo de un tiempo determinado. Quiero hacer una remembranza de cómo eran los festejos del Día del Niño en tu niñez, en nuestra era, la era cuaternaria, cuando apenas nos empezamos a caminar erectos, y yo recuerdo pues que primero que nada era una liberación asistir sin uniforme.
decían, puedes venir como quieras, con tu ropa de calle y o tu ropa usual, sin uniforme. Ya eso ya significaba más o menos una liberación, en cierto sentido. Que era muy rígida en aquellos años. Sí. Entonces, porque quieras o no, portar el uniforme, claro, siempre es bonito que te identifiquen con que eres. Sí. Estamos uniformados. Sí, pero venimos una vez a la semana y en la escuela era diario. Y llega a cansar. Y llega a cansar. Sí, entonces, ese era, para mí, pues yo siento que era un poquito liberador la idea de no llevar el uniforme ese día. Aparte, no había artículos desechables, nada de plástico, nada de unicel. Teníamos que llevar nuestro plato y nuestra cuchara. Un comentario de David Toscana, un escritor, a mí en lo particular me gusta mucho cómo escribe, y dice que las celebraciones del Día del Niño las hacen ahora como si los niños fueran débiles, las hacen mostrar como si fueran incapaces e inseguros. Van los papás y ya no lo hacen el Día del Niño, lo hacen días antes. No días después, días antes. Los maestros aprovechan pues el pretexto para celebrar el día 1 de mayo, el día 3, el día 5, y ya se van hasta el día 7, el día 8. Eso sí tienes razón. Entonces, lo más importante ya no es el niño, son los maestros. ¿Sí? Entonces, como tú dices, los valores pues se van desvirtuando. Se van desvirtuando. Sí. Yo no recuerdo este comentario que tú haces respecto al uniforme, pero pues yo me acuerdo que pues toda mi niñez fue bonita, ¿no? Y todos los días eran días del niño. Es tan bonito de verdad recordar, nosotros como niños jugábamos muchos juegos a los encantados, a la roña, a las escondidillas, a la cebollita, a un montón de juegos que ahora ya los niños no los conocen. Ahora juegan, tienen que ser con aparatos, tienen pantallitas, tienen un montón de distractores. Herramientales. Ya no tienen nosotros nos salíamos, no había todavía luz eléctrica en las calles, con un poquito de luz de las casas, en las plazoletitas, jugábamos a juegos muy diversos, hermosos, y de día jugábamos a las carreras, a los encantados, a un montón de cosas que ahora esos niños de verdad no los conocen. Me dan pena a veces porque no vivieron todo lo bonito que nosotros vivimos. No tienes esa convivencia tan cercana, esa convivencia tan íntima con tus amigos, con tus compañeros de la calle, del barrio, con tus vecinos. Yo me acuerdo que salía uno, se encontraba y andaba uno hasta abrazado, y no éramos homosexuales. Un club de algo. Y no éramos homosexuales, andábamos abrazados, nos agarrábamos de la mano, sin ninguna malicia, y se sentía, se transmitía esa amistad, ese sentimiento de amistad. Hasta compadre nos decíamos, ¿qué pasó? Podías ir a casa de tus amigos y entrar como si fuera tu casa. Comer ahí. Sí. Y viceversa. También podían venir a tu casa. Definitivo. Con esa libertad, y se sentaban a la mesa a comer, y las mamás, siéntate, mijita, a ver qué no has comido, te doy. Esa niñez es la que desafortunadamente, como tú dices, no la están disfrutando los niños de ahora. El miércoles es 2 de mayo. Bueno, el 2 de mayo a las 3 de la tarde, una obra de teatro para niños, Una aventura de pelo se llama la obra de teatro. Está presentado por el Taller de Teatro y Literatura Infantil de Educación Preescolar del sector 3. Va a ser ahí en el Centro de Maestros en Palmasola, subiendo por donde está la unidad Vicente Suárez, hacia arriba. Está más arriba, creo que está, ¿verdad? Está más arriba. Más arriba. Sí. Donde está el Fobiste, ahí está el Centro de Maestros. A las 3 de la tarde, una aventura de pelos para los niños. Les esperamos principalmente que les haya gustado el programa, que lo hacemos con mucho gusto para ustedes. Y nos vemos dentro de 8 días, el próximo jueves de 7 a 8 de la noche.